Hola, bienvenidos. Soy Juan Rodríguez y esto es Crimipedia Argentina, primer podcast sobre asesinos seriales de nuestro país. Bueno, sin más preámbulos, como adelantamos en el título, es momento de hablar de Cayetano Santos Godino, más conocido como el Petizo Orejudo. Pero antes voy a presentar a mis compañeros. Guillermina Bavaro, ¿de qué nos vas a hablar? Hola Juan, muy bien. Vamos a hablar un poquito sobre la vida detrás de este personaje de la historia criminal argentina y un poquito a ver qué hay detrás de toda esa mente criminal y misteriosa. Bueno, Guille, Ezequiel Farelo, ¿qué nos vas a hablar de el más petizo y el más orejudo? ¿Qué tal, Juan? ¿Cómo estás? Bueno, voy a estar hablando sobre cómo inició su etapa como asesino. Bueno, muy bien. Eso. Talía Alcieu. Hola Juan, ¿cómo va? Bien, ¿qué nos traes vos? Yo voy a hablar también un poco de los crímenes y cómo fue esta etapa que finalizó, digamos. Bueno, muy bien. Lorenzo Esteva. ¿Cómo estás, Juan? ¿Todo bien? Bien. Bueno, yo voy a hablar de la condena y dónde fue trasladado para ya concluir luego con su muerte. Bueno, Guilla, ¿empezamos? Muy bien. Sí, la verdad que este personaje ya desde sus inicios tiene una historia de vida complicada. Su familia llegó a Buenos Aires desde Italia, son inmigrantes. Sus padres fueron Fiore Godino y Lucía Rufo. Como te dije, ya desde el principio nació su historia medio truncada, por así decirlo. Su padre era alcohólico y golpeador y contrajo sífilis antes de que este personaje naciera. El niño ya vino al mundo con graves problemas de salud. De hecho, durante su infancia tuvo una enfermedad muy complicada relacionada a la mala alimentación, que era la enteritis, y ya desde el principio nació como a los ponchazos, si se puede decir, a nivel de salud y a nivel psicológico en relación a su relación con su padre. Y también un factor que fue determinante en su actitud frente a la vida y a la relación con las personas fue que su niñez transcurrió en la calle, vagando, callejeando, como decirlo de una forma más coloquial. Y a partir de los 5 años ya estuvo por varias escuelas porque no se llegaba a adaptar y tenía problemas de conducta. Eso ya tendría que haber sido como un indicio para su alrededor y para su contexto, para que se dé cuenta de que se trataba de una persona con ciertas características, ¿no? Es bueno lo que decís para tratar de entender un poco la psiquis, ¿no? Exactamente. Uno no trata de justificarlo, pero sí de entender cierta anomalía. Exactamente, ciertas causas de por qué él tenía determinadas actitudes frente a las relaciones y cómo, bueno, terminó resultando su vida y su historia criminalística, ¿no? Obviamente. Bueno, el principio de su vida, como dije anteriormente, fue en la calle, ya tenía problemas de conducta y un factor a tener en cuenta que su sobrenombre es, claramente si se ven las imágenes, era porque tenía unas orejas de un gran tamaño, pero sin tomarlo de forma graciosa, él sufrió muchos problemas en su infancia en relación a esa característica física, porque sufrió muchas burlas y lo que hoy en día llamamos como bullying, ¿no? Y ya como tenía una actitud diferente con respecto a los niños. Entonces desde chico ya viene con un cierto resentimiento, ¿no? Claro, exactamente. Y bueno, ya solo con 15 años, siendo muy joven, comenzó su vida criminalística y sus actos delictivos. Bueno, Guille, muy interesante la parte esa, como decía hace un ratito, de tratar de entender la psiquis de cómo llegó a ser el más asesino, ¿no? Exactamente. De la historia de la Argentina. Bueno, vamos a pasar a la parte de sus crímenes, encargado de Ezequiel Farelo. Sí, Juan, bueno,
para corregirle un poco a Guillermina, es cierto que a los 15 años ya se dice que comenzó, pero no, es que anteriormente él con 8 años ya tuvo un caso muy impactante o trágico, por así decirlo, en donde llevó a un pequeño de 2 años a un baldío donde comenzó, ¿no?, a pegarle en la cabeza con una piedra, pero no llegó a matarlo porque, bueno, un guardia, un policía, uno de seguridad logró descubrirlo y logró salvar al pequeño. Lo mismo sucedió en el caso de Roberto Carmelo Russo, Ana Neri y María Rosa Fase, en donde en todos estos casos por no decir asesinato, ¿no?, de maltrato hacia estas personas, siempre hubo una persona que logró salvar, digamos, la vida de estas personas. En cuanto al caso Russo, a pesar de que Cayetano repitió la historia en la que él decía ser el liberador de los menores, fue arrestado. Y al poco tiempo lo liberaron por falta de méritos. O sea, no tenían como pruebas como para decir, no, mira, este es asesino en serio, porque todavía no había matado, sino que había como lastimado física y psicológicamente a los jóvenes. No les produjo la muerte todavía. Ya para el año 1912, para ser más exactos, el 17 de enero de 1912, Cayetano, más conocido con el sobrenombre del Petiso Orejudo, se introdujo en una bodega de la calle Corrientes en Capital y comenzó con una de sus grandes pasiones, ¿no?, que además del asesinato era el fuego. O sea, era fanático de quemar cosas, digamos. Donde provocó un incendio que tardó 4 horas en ser sofocado por los bomberos. Y luego de su arresto, él decía lo siguiente: me gusta ver trabajar a los bomberos. Es lindo ver cómo caen en el fuego. Y cabe aclarar también, para cerrar un poco esta primera introducción a sus crímenes, es que con tan solo 20 años cometió 11 asesinatos en un año y el modus operandi era clavarle clavos a las personas como marca personal una vez que los haya asesinado. Bueno, macabro, ¿no?, lo que escuchamos. Ay, sí, la verdad que da miedo el relato de la historia de este personaje, ¿o no? Muy terrorífico. Se podría decir incendiario. Bueno, las tiene todas. Asesino, incendiario, pobre hombre, ¿no? Hablando en lo que le pasa, lo que le pasó en su vida, ¿no? Bueno, hay otra faceta criminal, ¿no?, en su vida ¿qué nos puedes contar de eso, Talía? Bien, voy a complementar un poco lo que contó ese recién, algunos crímenes que hizo. En estos fueron los más importantes, digamos, porque con esto fue que él cayó en la condena. El primero fue un niño de 13 años que fue hallado muerto a golpes, estrangulado. Fue en el año 1912. Esto fue en una casa vacía. Después de 2 meses, a Reina Bonita, que tenía tan solo 5 años, la prendió fuego también y falleció al poco tiempo debido a las quemaduras graves que tuvo. Se ve que sí, que tenía un problema grande con el fuego. Claro, ahí se denota lo que contaba Ezequiel de que le gustaba, era ¿no? fanático, era fanático de quemar, de sí. quemar. El segundo crimen que tuvo fue el de Gesualdo Giordano, el mismo año, también en 1912, que este joven asesino cayó finalmente en las manos de la justicia. Con este crimen fue con su condena. Gesualdito no tenía ni 4 años cuando desapareció de la puerta de su casa. El cadáver apareció en un baldío, estrangulado con un piolín
y con un clavo en la sien, como contaba ese, que era como su marca personal después de matar a la gente, lo reconocía con un clavo en la cabeza. Ahora, no se sabe si violaba a las víctimas y las mataba o solamente le daba placer matar. Eso no. Y mirá, no tiene... por lo que están contando los chicos, su característica era o utilizar el fuego como un arma, como su sello distintivo, y los clavos. ¿O no? ¿Estoy en lo cierto? Sí, correctamente. No creo que haya perseguido a una persona por un fin sexual, sino que era como algo más de placer que le daba el hecho de matar a una persona. No creo que tenga otra intención. Aparte, fíjate que sus víctimas eran niños. Él como que se enfrentaba o quería atacar a menores, claro, a sus pares, en realidad. También por su contextura física, capaz. Puede ser un factor ese. No. Hay que tenerlo en cuenta. Sí. Ahora, permiso, ¿no? Pero pobre los bomberos, porque qué culpa tenían, ¿no? De ver esas cosas tan horribles. Bueno, Talía, seguimos con el... Bueno, dale. Bueno, el petizo orejudo fue detenido el 4 de diciembre, dado que los vecinos vieron cómo se secuestraba a Gesualdito y se lo llevaba de la puerta de su casa. Se fueron prácticamente caminando de la mano, sin nada que ocultar, como si fuera algo súper banal. Tenía apenas 15 años cuando fue procesado por los asesinatos de Arturo Laurora, Reina Bonita y Gesualdo Giordano. Y él finalmente terminó confesando todos los crímenes que realizó. Bueno, justamente de eso nos vas a hablar, Lorenzo, ¿no? Bueno, sí. Sí, él terminó confesando 4 homicidios y numerosos intentos de asesinatos. En noviembre de 1914, el juez en lo penal de sentencia, el doctor Ramos Mejía, absolvió a Godino considerándolo penalmente irresponsable. O sea que no había muchas pruebas. Y bueno, ordenó remitir las actuaciones al juzgado en lo civil para formalizar su internación. Bueno, esto fue por tiempo indefinido y se lo recluyó en el hospicio de las Mercedes, en el pabellón de alineados delincuentes. Alineado debe ser por una demencia que tenía, ¿o no? Y puede ser que por la característica de sus asesinatos y de sus crímenes pueda ser como un factor, ¿no? Como para ordenarlos o como para de peligro clasificarlos, también, ¿no? Exactamente. Bueno, ahí sí, se puede ver porque ahí terminó de atacar a 2 pacientes, uno que era inválido, estaba en una cama, y el otro en una silla de ruedas. No perdió oportunidad. Claro. No. Dios mío. Para no cruzárselo, te digo. Y bueno, y ya después terminó intentando huir. Pero bueno, a raíz de la apelación de la sentencia, la Cámara de Apelaciones en lo Criminal resolvió por unanimidad que Santos Godino fuera confinado, mientras no hubiera asilos adecuados, en una penitenciaría por tiempo determinado, por lo que lo trasladaron a la Penitenciaría Nacional de la calle Las Heras. Ahora yo me pregunto, Juan, antes de que sigas, sí. Reconoció, dice acá Lorenzo, algunos asesinatos. Ahora, ¿tanto tardaron realmente en condenarlo? Porque no se puede entender cómo reconociendo 4 asesinatos lo metan, lo saquen. No, supuestamente tras la condena ya los procesos tenían que seguir, los procesos legales tenían que seguir su curso, supuestamente. Claro, tienen determinados pasos, no es todo tan tajante, y lo sabemos que en la justicia los juicios tienen sus etapas, se puede llegar a decir, y bueno, por falta de méritos o por falta de pruebas esto se fue extendiendo. También hay que tener en cuenta que se trataba de un menor cuando empezó a ser acusado por los crímenes, y eso es algo que la justicia considera y tiene una vista
diferente, ¿no? Que cuando se trata de un mayor. Asimismo, ustedes también comentaron que faltaban pruebas y faltaban méritos para poder terminar de condenarlo. Entonces, como que todo eso se fue alargando. Quizás necesitaban de tener pruebas más contundentes como para poder ya dar una sentencia concreta. Hasta que lograron su confesión, ¿no? ¿Ustedes piensan que realmente tendría que haber ido a una cárcel o tendría que haber sido internado en un hospital psiquiátrico con contención, ¿no? Porque estamos hablando de que era una persona que sufrió bullying toda su infancia y que claramente no era un criminal, sino que era una persona con alguna enfermedad mental. Quizás a lo largo tendría que haber sido tratado mentalmente para que se pueda recuperar, quizás. Quizás por eso mismo fue que tardaron tanto en condenarlo. Puede llegar a ser que a causa de sus problemas psiquiátricos o tenían en consideración su debilidad mental como para tardar en darle una sentencia concreta. Puede llegar a ser un factor ese. También el sistema, ¿no? Que en la escuela no se previno todo. Estamos hablando también de 1912. También Claro. una época muy... Y donde los chicos quizás estaban más en la calle, viste que en la infancia él estuvo, decían, vagueando en las calles y demás. Quizás los padres no estuvieron tan presentes y la historia de él fue importante como para que él desencadene en estos actos. Igualmente él terminó confesando que quiso hacer esos homicidios y las tentativas, así que yo creo que él sabía lo que estaba haciendo y en lo que se estaba metiendo. Es muy loco, ¿no? Pensar la mente criminal de esa manera, porque no había un porqué. Él lo hacía porque disfrutaba ver sufrir a la gente que quizás en algún momento lo hizo sufrir a él. Claro, tal cual. Vamos a hablar un poquito de la muerte de él, que hasta el momento siguen siendo dudosas, porque algunos, o sea, el parte oficial dice que murió de un proceso ulceroso gastrointestinal, que es como si fuera una insuficiencia renal, de ese estilo, pero también decían que en el pabellón y en la cárcel sufrió muchos golpes y violaciones sexuales de sus compañeros. Y decían también, 56 policías confesaron que él murió sin remordimientos, más allá de que él confesó sus crímenes y aceptó haber cometido esos actos de crimen, de homicidio. Él no hablaba de un aspecto de culpa o de arrepentimiento o pidiendo perdón, sino que decía, sí, yo quise matar, yo quise hacer, yo quise golpear y entonces decís, ¿cómo puede ser que una persona pueda confesar tan libremente y al mismo tiempo no estar arrepentido, no sentirse mal por esas personas? Estaba orgullosa de los crímenes que cometió. Claro, él como un artista, digamos, que al final de él su tenía su carrera muestra objetivo, su lo obra. cumplía y lo confesó y todo, pero no sintió culpa en ningún momento. Entonces, es llamativo. Es llamativo, sí. Es llamativo. Es llamativo. Sin más preámbulos, llegamos al fin. ¿Nadie quiere acotar nada más? No, por mi parte. Bueno, síganos en nuestras redes sociales, Crimipedia Argentina, tanto en Facebook, YouTube e Instagram. Bueno, muchas gracias.